Juanma es economista, está en ITEGA, ahora nos va a explicar bien qué hace en ITEGA, pero además tiene un newsletter que salió hoy, ¿no? Si no me equivoco, que es Rollover, donde habla, bueno, justo lo estaba leyendo hace un ratito antes de entrar, sobre si va a bajar o no la inflación en los próximos meses. Y con ese pie quiero que empecemos a hablar con Juan Manuel, con Juanma Telechea. Hola Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, leí tu newsletter Rollover, te veía un poquito escéptico respecto de las proyecciones de inflación de las consultoras, que les recuerdo, para quienes no saben, aproximadamente otro 25 en enero, 18 en febrero, creo que 12 en marzo, o 15 en marzo, 12 después en abril, así, y hasta como mitad de año de este año no vamos a tener de nuevo inflación de un dígito. ¿Puedes explicar por qué no estás tan optimista respecto de esas proyecciones de inflación? Sí, bueno, como bien decías, pueden parecer números muy altos, ¿no? Pero el hecho de que ya para mayo, junio, según las consultoras, logremos tener una inflación de un dígito, sería un buen resultado. Pensemos que venimos de un aumento del tipo de cambio del 120%, lo cual es una devaluación sumamente grande. Y entonces tener ya para 6 meses una inflación en términos mensuales que esté en niveles, podríamos decir, similares a los previos a la devaluación, yo creo que sería un gran resultado. Ahora bien, a mí me parece que son un poquito optimistas las proyecciones. Recordemos que es un relevamiento que se hace a 40, 50 consultoras de todo el país y eso que estamos viendo ahí es un promedio. O sea, algunas que no Obvio. dan más, Para otras que no dan arriba. menos. Ujú. Pero bueno, en promedio lo que están viendo las consultoras para los próximos meses es eso. ¿Cuál es la principal cuestión ahí? Bueno, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. El primero es que esas proyecciones no están incorporando una potencial devaluación, ¿no? Que puede llegar a pasar en los próximos meses. Entonces, ahí la primera cuestión que tenemos es, creo yo, un problema, digamos, macroeconómico en términos de lo que está planteando el Banco Central respecto de lo que va a hacer con el tipo de cambio en los próximos meses y justamente lo que vaya a pasar con la inflación. ¿Por qué? A ver, porque digo, aún tomando las proyecciones de las consultoras, vos lo que verías es que el valor del dólar en términos reales va a bajar de manera muy abrupta en los próximos meses, porque obviamente lo que está pasando es que ese dólar está aumentando a una velocidad mucho menor que la inflación. O sea, el Banco Ujú. Central anunció que el tipo de cambio oficial va a aumentar al 2% por mes, cuando, como decíamos antes, la inflación va a ser 25, 20, 15. Entonces, ya para marzo vos tendrías un dólar en términos reales en los niveles previos a la devaluación. O sea, que en términos, digamos, históricos para este periodo reciente sería un dólar barato. Y vos ahí vas a estar llegando con todavía sin la cosecha que arranca más o menos fuerte en abril y probablemente con pocas reservas. Entonces, es muy probable ahí que yo, en mi opinión, digo que digamos, el Banco Central, antes de que suceda eso, va a tener que hacer algo. O de acá a las próximas semanas va a anunciar una velocidad mayor de aumento del tipo de cambio, digamos que en lugar de hacerlo al 2% mensual, pasa a ser al 15% en línea con la inflación o más o menos en niveles similares, o si llega a aguantar, bueno, yo creo que es probable que veamos otra corrección cambiaria, otro salto más importante, 30, 40, 50%, ya para marzo-abril, y ahí entonces, de nuevo, si pasa cualquiera de esas dos cosas que no están incorporadas en las proyecciones del Banco Central, bueno, seguramente tengamos una inflación más alta. Eso, digamos, por el lado macroeconómico. Y después una cuestión que es, podríamos decir, un poquito más técnica, eh, que es lo que hablaba en el newsletter que salió publicado hoy a la mañana, es Lo de esto la que se inercia. conoce, exactamente, es esto que se conoce como la inercia, ¿no? Digamos, básicamente, cuando uno piensa, ¿no?, cómo se ajustan los precios, lo que nosotros tenemos hoy en Argentina, después de muchos años de inflación elevada y sobre todo inflación muy alta en estos últimos 2 años, es que la economía como que se adaptó a esa inflación alta. ¿Y cómo se adapta? Bueno, las paritarias pasan a ser trimestrales, aparecen cláusulas gatillo, aparecen mecanismos de ajustes automáticos, los alquileres se ajustan también de manera trimestral, la jubilación. Entonces, la gran mayoría de los precios de la economía están atados a través de lo que se conoce como una indexación. Y esa indexación tiene un periodo, puede ser trimestral, semestral. Entonces,
¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente cuando la inflación aumenta, todos esos contratos, ¿no? Porque son contratos que están indexados, hacen que la inflación se arrastre en el tiempo. Eso es lo que se conoce como la inercia. Digamos, si uno lo piensa en términos de la física, es que vos tenés una fuerza que hace que, por más que vos quieras avanzar, esa fuerza te la frena, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si el gobierno no tiene en cuenta que hoy la economía tiene una inercia que es bastante importante, las políticas económicas que vos lleves a cabo ahora, básicamente la devaluación, la reducción de la cantidad de dinero en circulación, el ajuste fiscal, todo eso va a tardar tiempo en impactar en la inflación. O sea, no va a ser de un día para el otro que vos veas que la inflación baje del 20% al 5%. Entonces, eso tiene que ver con la inercia. Entonces, yo creo que esas dos cuestiones, la inconsistencia, digamos, más bien macroeconómica y la inercia, hacen que me parece que sean optimistas las proyecciones de cara a la inflación de los próximos meses. Perfecto. A ver, yo te voy a ir leyendo algunos comentarios que van llegando. Sepan que Juan responde preguntas también, obviamente. No teman preguntar cualquier cosa que, o sea, como ven, explica muy simple, muy claro. Así que pregunten cualquier cosa de economía que no tengan, que no sepan dónde preguntar, ¿no? Porque para esto es este espacio. Obviamente para recibir comentarios también. César Viola dice, va a bajar la inflación porque nadie va a tener un mango y van a frizar los precios. O sea, bajar la inflación a costa de la actividad. Bueno, a ver, esta creo yo que es una de las principales, digamos, herramientas con las que creo que el gobierno cuenta, ¿no? Y esto lo dijeron muchos economistas del gobierno de una manera bastante simple, decir, bueno, mirá, si la gente no gasta, no tiene plata, no demanda, las empresas se van a ver obligadas a bajar los precios. Y ahí, de nuevo, yo creo que hay una cuestión histórica y otra cuestión también de argumento teórico, que es que muchas veces tuvimos recesiones, incluso crisis económicas muy importantes y la inflación no se redujo, o no se redujo lo suficiente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, primero por una cuestión de que hay un montón de productos que son esenciales y que por más que la gente tenga menos plata, los sigue consumiendo. Pero además de eso, porque cuando vos, como empresa, vos tenés problema de que te aumentan los costos, ¿sí? Cuando te aumentan los costos, puede llegar un punto en el cual vos estás obligado a tener que trasladar los precios. Porque por más que la gente no te compre, si vos esos costos, digamos, no podés cubrirlos, bueno, terminás en la quiebra. Entonces, no digo que este sea el caso de todas las empresas, pero que cuando vos tenés una inflación donde lo que están aumentando fuerte son precisamente los costos, el precio de los insumos importados, los combustibles, las tarifas, bueno, todo eso hace que vos te veas obligado y que como empresa probablemente prefieras resignar ventas, pero a costa de mantener y poder cubrir esos costos, ¿no? Lo que se conoce como los costos de reposición. Porque si no pasa esto, vos no decís, bueno, no estoy vendiendo bajo los precios, empezás a vender más, pero quizás vendés a pérdida. Entonces no tiene sentido para la empresa. Obviamente que en algún punto esto puede hacer que varias empresas quiebren, sobre todo las pymes. Pero a lo que voy es que cuando uno mira para atrás y se fija qué pasó en recesiones anteriores, bueno, no hubo un efecto muy fuerte en la inflación. Bien, perfecto. Otros comentarios, pregunta Javier, o sea que la teoría de Juan es al revés de los que dicen que inflaron las estimaciones inflacionarias para que luego, cuando el número dé menos, poder festejarlo como logro. Yo les quiero hacer un comentarito antes de que responda Juan con la parte más técnica. Hay algo que es la comunicación política y con la que vos podés ser pillo y decir yo te evité un 45% y en realidad ahora hay que festejar un 25%. Eso es, digamos, cómo manejás vos tu comunicación política, me parece. Acá, no sé, Juan, si tenés algo para aportar más desde el punto de vista técnico. Yo entiendo que es como, él se refiere a lo que decía Milei del 45 que había que llevar en andas a Caputo, ¿no? Exactamente. Acá hay que hacer una aclaración o una distinción. Una cosa es lo que decía Milei que iba a suceder o cuál era la inflación que había previamente y a cuál apuntaba a que lleguemos con estas medidas, y otra cosa es lo que estima la consultora. Digamos, Obvio. Lo que decía Milei de ese famoso 45% o de la hiperinflación del 15.000 anual, bueno, esos eran datos que eran sus propias conclusiones de su diagnóstico. No es lo que estaban diciendo las consultoras. Entonces, ¿compartías el diagnóstico, Juan, en ese momento cuando Milei hablaba de vamos camino, una hiper, como que era un diagnóstico tremendista? ¿Te acordás el mensaje de fin de año de Milei? Incluso muy tremendo fue. Bueno, totalmente. Yo creo, como decías vos, que es una estrategia discursiva, ¿no? Tratar de plantear siempre un escenario más grave del que terminas teniendo, para que obviamente, si vos tenés una inflación del 25%, que es altísima en términos históricos, bueno, la plantees como un dato positivo porque iba a ser más alta de lo que terminó siendo.
Ujú. Bien, perfecto. Bueno, te tiro preguntas que hace la gente también, Juan, me parece que está bueno para entender dónde, viste, porque a veces se habla de temas técnicos en economía y tal vez no sabemos de lo que estamos hablando, viste, para muchos. A ver, Nair pregunta, ¿cuáles son los gastos que el Estado y el gobierno tendrían que ajustar que no sea el sueldo del trabajador? ¿Por dónde podrías recortar si sos Estado hoy? Bueno, a ver, yo les cuento un poquito qué es lo que el gobierno dijo que va a recortar y después alguna opinión propia respecto de eso. Dale. Eh, Básicamente, lo que el gobierno dijo es, nosotros tenemos un déficit fiscal muy elevado, lo había estimado en torno al 5%, bueno, salieron los datos ayer, finalmente son bastante más altos, más cercano al 6%, y justamente lo que decían es, como no tenemos financiamiento, como no tenemos herramientas para poder financiar ese déficit fiscal, y obviamente que por la teoría que maneja el gobierno no quieren emitir, digamos, no quieren que el Banco Central financie ese déficit fiscal a través de la creación de dinero, lo que dicen es, vamos a tener que, de acá a fin de año, ajustar todo ese déficit. De ese déficit, 3 puntos serían con aumento de impuestos y 3 puntos serían por reducción del gasto. Y ahí fundamentalmente lo que el gobierno plantea que va a ajustar son, en primer lugar, los subsidios a las tarifas de los servicios, fundamentalmente gas y luz, y en menor medida agua y transporte público. Agua, colectivos, trenes. Claro. Después todo lo que son las transferencias, podríamos decir, discrecionales a las provincias. Vos tenés unas transferencias que son automáticas, que sean a través de la coparticipación, pero después el Estado tiene la potestad de, digamos, transferir dinero a las provincias de cierta manera más discrecional. Esas transferencias, la gran mayoría, se recortarían. Una buena parte de lo que es la inversión pública también. Y después tenemos ahí lo que son los gastos de funcionamiento, donde entrarían los salarios, pero sería un recorte menor junto con las jubilaciones. O sea, todo eso sumaría estos 3 puntos. La realidad es que cuando vos querés hacer un ajuste tan grande, porque ajustar 3 puntos del PBI en un año es un ajuste importante, bueno, lamentablemente, digamos, no hay buenos gastos que vos puedas recortar cuando querés hacer algo tan grande, ¿no? Claro. Yo diría que en el tema de los subsidios hay un consenso bastante absoluto en todo lo que son los economistas, de que era un gasto que tenés que recortar porque trae más problemas que soluciones, pero lamentablemente hacer eso te va a impactar en los precios porque van a aumentar las tarifas de los servicios, del transporte, como decíamos antes. Y ya después los otros son todos más, podríamos decir, más polémicos, porque cuando uno ve cuáles son las principales transferencias de las provincias, la mitad de esas transferencias son para un fondo docente que se cubre con esos gastos. Claro. Cuando uno mira la inversión pública, bueno, son todas obras que hace el Estado. Después podemos discutir, ¿no? El tema de la corrupción que tiene con ese lado, pero en principio son obras que se van a parar. Sí, pero mirá, hay cosas que no son malas per se, porque acá como que en la Argentina es como que tenemos un dogma para la política, ¿no? Que vos decías la obra pública, después podemos discutir la corrupción. Yo diría que, o sea, discutamos la corrupción, todo bien, pero una cosa es la obra pública y otra cosa es la corrupción, que después estén conjuntas, no tiene nada que ver con lo que... Totalmente, totalmente. Pero digo, lamentablemente, ¿no? Son cosas que en los últimos años se vienen discutiendo en conjunto y entonces uno puede decir, el gobierno aprovecha o toma eso como válido, esa discusión, y lo que dice, bueno, nosotros vamos a recortar porque acá hay mucha corrupción. Entonces, insisto, yo trato de decir lo que es el argumento ahí del gobierno. Y después tenés los 2 puntos que serían los más sensibles, ¿no? Que uno serían los salarios e incluso los empleados del sector público, que algo de eso estamos viendo en estos últimos días, y el tema de las jubilaciones, que, bueno, con lo que salió ayer de cómo va a ser la nueva actualización, eso implicaría un ajuste importante a los saberes, porque básicamente hay que dar la letra chica, cómo se termina haciendo esto, pero básicamente lo que vos vas a hacer es congelar el poder de compra de las jubilaciones en un nivel muy bajo, que obviamente venía del año pasado de una fuerte caída, pero al congelarlo a un nivel muy bajo lo que haces es ajustar respecto del año pasado. Así que ese sería básicamente. Yo creo que acá el punto principal es que vos querés hacer un ajuste muy grande. Entonces, cuando querés un ajuste muy grande, incluso en términos discursivos de lo que decía Milei, vamos a ajustar a la casta, bueno, la realidad es que eso no va a suceder, nos van a ajustar a todo, ¿no? Lo vamos a ver, poder de los sectores mayores ingresos con el impuesto a las ganancias hasta los sectores de menores ingresos con jubilaciones y algunos programas también sociales.
Juan, te tomo una pregunta de Leo, que pregunta si aguanta socialmente una nueva devaluación. Para preguntarte si ustedes están mirando como economistas la sustentabilidad del programa a nivel social, ¿no? Y si es una preocupación entre los economistas. Bueno, yo ahí te diría que creo que depende de cada uno. Yo en particular me parece que es algo fundamental. Creo que hay muchos economistas que justamente lo que vienen advirtiendo es que la sociedad viene de muchos años de ajuste. Esta es una cuestión que también tenemos que entender, ¿no? Porque, digamos, también la sociedad pide soluciones porque venimos de muchos años de estancamiento económico, muchos años de caída, como te decía antes, las jubilaciones, el salario mínimo, el salario del sector privado, el salario informal, todos los ingresos de la economía vienen cayendo de manera sistemática en los últimos años, algunos más, otros menos, y entonces ya estamos en un nivel lamentablemente muy bajo, una pobreza en torno al 45% con las últimas estimaciones. Entonces yo te diría que, por un lado, Argentina siempre se caracterizó por tener muchísima tolerancia, ¿no? Como que somos una sociedad que creo que tiene muchísima capacidad de resiliencia. Pero por otro lado, esto, digamos, pasa como por ejemplo también pasó en Chile, pasó acá en el 2001, vos no sabés cuándo esto va a estallar. O sea, no se le Claro. puede poner una fecha, no sabe, de repente quizás hay algo que pasa un día que eso genera una corrida en términos sociales y bueno, eso estalla. Pero la realidad es que estamos, creo que, mirando en los últimos 10, 15 años, estamos en los niveles más graves en términos de situación socioeconómica, entonces yo te diría que los límites son finitos. No lo sé, pero me parece que devaluar nuevamente o hacer muchas medidas de ajuste, como está planteando el gobierno, creo que van a jugar al filo de ese límite de tolerancia social. Uh-huh. Te leo algunos comentarios. Sebastián dice, deberían congelarse los sueldos de diputados, senadores y altos funcionarios. Renault, congelen los salarios de la política por 2 años chantas. Ramiro, ¿por qué el gobierno no ajusta a diputados y senadores? Bueno, esta dicotomía entre el ajuste de la casta y el ajuste que obviamente paga la gente. Pero me quedó acá colgada una pregunta que me parece que está buena para terminar de aclarar esto de el ajuste y los recortes, los que veníamos hablando. Nair repregunta, pero entonces, ¿a dónde van los fondos que no se destinan a los gastos públicos? ¿A la cuenta de quién? Pregunta Nair. A ver, primero retomo la otra cuestión que me parece importante, el tema de los salarios de los diputados, de los senadores. Acá yo creo que hay dos cuestiones que son importantes de aclarar. La primera es que creo que sería un gesto simbólico muy importante que no se dio en los últimos años o se dio de manera muy esporádica y que me parece que genera esta bronca, ¿no? El hecho de decir, bueno, están ajustando todos y la política a sí misma no se ajusta. Ahora bien, cuando uno mira el aporte que generaría esa reducción de esos salarios es prácticamente nula. Por eso, Claro. digamos, éramos muchos los economistas que decíamos, cuando Milei hablaba de que iba a ajustar solamente a la casta, era imposible, porque cuando uno mira cuáles son todos los gastos que pueden representar esa casta, llegaban a representar con toda la furia 0,1% del PBI. Recordá que estábamos hablando de un ajuste de 3 puntos del PBI, o sea que no había manera de que todo ese gasto llegara a alcanzar para lo que la economía necesitaba. Esa aclaración. ¿A dónde van estos fondos que no se destinan a los gastos públicos? No, a ver, vos tenés un montón de otros gastos que realiza el Estado. O sea, vos tenés un componente muy fuerte de gasto social, que es en torno al 50-60%, ahí están las jubilaciones. Los salarios del sector público representan más o menos el 15% de todo el gasto que se realiza. También ahí es una cuestión que hay que aclarar. Muchas veces uno piensa a nivel nacional, que es el gasto público que tiene manejo directo el Poder Ejecutivo, el presidente. Los gastos en términos salariales son bastante pequeños, porque el principal gasto en términos salariales lo tienen los municipios y las provincias, que es salud, educación y seguridad. Y después tenés inversión pública y los subsidios, por lo tanto no tenés mucho para recortar, así que ese es el panorama. O sea, la realidad es esa, cuando vos querés hacer un ajuste tan importante, tenés que sí o sí tocar todos estos componentes. No, pero está buena la pregunta en el sentido de, tal vez hay una, no sé, fantasía, no le quiero decir fantasía, pero una concepción de que, bueno, recortaste entonces ahora, como si fuera una economía familiar, yo me doy vuelta y ajusté la cantidad de guita que gasto y voy y me compro dólares, no sé, o atesoro de alguna manera. No es que el Estado después va a ir a mandarle una cuenta de hacer un plazo fijo o comprar dólares. ¿Se entiende el concepto?
No Claro, necesariamente no, estás recortando déficit ya per se. exactamente. Y además eso digamos, que creo que está bueno aclarar. Cuando el gobierno tiene déficit fiscal, todo ese recorte es como que vos estás muy endeudado y en realidad vos estás recortando no para poder ahorrar, sino para poder pagar esa deuda que tenés y no seguir endeudándote. O sea, tiene que Sí, ver por ahí. sí. Justamente no quiero Creo que a apelar eso a va la... la pregunta, por eso le pasé el traductor, porque tal Claro, vez. claro. Sí, No, no, sí, perfecto, perfecto. está bien, está bien. A ver, ¿qué opinas del impuesto a las ganancias? ¿Qué opinas del proyecto de impuesto a las ganancias? ¿No sería Eh, mejor irse por impuesto al cheque coparticipable? Bueno, a ver, yo acá creo que entre economistas hay un consenso muy grande de que el impuesto a las ganancias es un buen impuesto, pero cuando esto salimos a decirlo, por lo general no todos nos mata el resto de la sociedad. Sí, Eh, a ver, yo creo que es importante entender esto. El impuesto a las ganancias es para nosotros un buen impuesto porque es el impuesto que tiene mayor impacto redistributivo. O sea, porque básicamente, y acá hay una cuestión, debería llamarse impuesto a los altos ingresos. No debería llamarse impuesto a las ganancias porque después te dicen esto de no, pero el salario no es ganancia. Bueno, justamente, acá lo que trata el impuesto de cobrar es definir una vara, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es un ingreso alto en Argentina? Y a partir de ese ingreso tributar con una alícuota progresiva, donde además cada sueldo más alto te cobra una alícuota mayor. ¿Sí? Por eso es un impuesto que en términos redistributivos es el más potente que vos tenés. Ahora, ¿qué pasa? Como siempre en Argentina, ¿no? Bueno, ese impuesto se fue degenerando por un montón de modificaciones, también por la inflación, que hizo que perdiera esa característica de ser redistributivo y que quedara con un mínimo no imponible muy bajo. Entonces, pagaban un montón de trabajadores que en la realidad no deberían ser considerados altos ingresos. Eso era un poco lo que estaba pasando. Eh, Ahora, de ahí a prácticamente eliminar el impuesto, como hizo Massa, porque le puso un mínimo no imponible tan alto que lo paga muy poca gente, bueno, ahí es donde, digamos, yo en particular, y creo que la gran mayoría, estamos en contra de esa medida. Por lo tanto, te diría que yo estoy a favor de que se vuelva a poner impuesto a las ganancias, pero sí me parece importante discutir, ¿no?, esta cuestión. Lamentablemente hoy tenés ingresos tan bajos en Argentina que 1.300.000, bueno, cuando vos lo comparás para una familia, está muy cerca de la canasta básica, digamos, de la sí, pobreza, total, ¿no? Esta cuestión. total. Entonces, creo que lo que hay que hacer es volver a rediscutir ese límite. Y una cuestión que me parece interesante de lo que vi ayer, de cómo lo está planteando Milei, es de volver a tener bandas, ¿no?, de las alícuotas que te cobran ese impuesto, que son más anchas y más progresivos. Porque el otro problema que pasaba antes era Claro. que vos entrabas al impuesto y automáticamente ya casi te cobraban el 35%, o sea, te mataban. Entonces, un Sí, sueldo que de hoy no sé, cobraba 1.500.000, que es un sueldo, podríamos decir, bueno, pero no altísimo, ya te tributaban con el máximo. Bueno, lo que sí. está haciendo acá es aumentar un poco esas escalas, de modo que ese sueldo solamente pague el 5 o el 10%, o sea que en realidad es una modificación que no vuelve al impuesto a las ganancias que teníamos previo a la modificación de Massa, es algo intermedio. Ujú. Bueno, Juan, en 2 minutos tengo que entregar el aire, así que quiero terminar con una reflexión tuya sobre, no sé, vamos a ver, 2024. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Muy pesimista? ¿Ves que podemos repuntar hacia fin de año respecto de la inflación y la actividad? ¿Cómo va a terminar el año para vos? Mirá, yo la verdad siempre trato de ser optimista, no importa el gobierno ni nada, trato de siempre pensar, pero la realidad es como que me termina jugando siempre en contra, porque uno piensa que las cosas van a mejorar y la verdad es que yo veo que es un año muy complicado. Veo que es un año muy complicado porque me parece que la estrategia del gobierno fue sumamente agresiva con la ley ómnibus, con el DNU, o sea, trató de modificar un montón de cosas al mismo tiempo sin tener digamos, el respaldo político, sin tener la mayoría en el Congreso. Y como te decía antes, con una economía que ya venía con un montón de problemas que había que solucionar. Entonces, me parece que es una estrategia muy, muy arriesgada para el contexto actual, tanto socioeconómico como político, que entonces, obviamente, al ser tan arriesgada, eso implica que haya grandes riesgos de que fracase. Ahora, veamos qué va a pasar, ¿sí? Si se aprueba la ley ómnibus primero, después qué pasa con la inflación y en unos meses veremos. En principio, me parece que, parafraseando a otro economista,
si hacemos todo bien, va a ser un año de mierda, ¿no? Como decía Manuel Barezanis. Pero sí, eso, ¿no? Digamos, porque si haces todas las cosas bien, igual la inflación va a estar en torno al 200%, igual probablemente los salarios no le ganen a la inflación o empaten, pero ya con niveles muy bajos, entonces va a ser un año, igual va a estar en recesión, porque va a ser un año donde la actividad económica seguramente caiga, entonces creo que la discusión va a ser qué tan grave o cómo el gobierno logre transicionar estos desafíos. Muy bien, gracias Juan, gracias por tu tiempo. Juan Manuel Telechea, economista, pueden suscribirse. ¿Cómo se suscriben a tu newsletter? Entrando a Cenital, ahí está Rollover, hay un montón más, recomiendo, la verdad que creo que son todos muy buenos. Entran ahí y se suscriben y salen miércoles de por medio, les llega la bandeja de entrada por la mañana. Muchas gracias Juan por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a vos por la